Ahí nos vamos a la línea telefónica que está sonando. Allí nos está esperando en la mañana de hoy Eduardo Molina. Él es el presidente del Colegio de Farmacéuticos del Chubut. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Carla. Buenos días, Karina. Bueno, un placer charlar con usted en la mañana de hoy. Y dado, esto tiene que ver justamente con uno de los títulos a nivel nacional, en distintos medios de nivel nacional, se está hablando justamente de más remedios pasan a la venta libre y que ya no tendrán el descuento del 40% en las farmacias. Bueno, ¿qué va a pasar con estos remedios que van a pasar a venta libre? Que ya, no sé, ya no vamos a necesitar receta aparentemente para poder ir a adquirir estos medicamentos. Bueno, ¿cuántas macanas que nos podríamos mandar adquiriendo remedios así por venta libre, que automedicarnos básicamente? ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Bueno, exactamente, te lo dijo. Nosotros tenemos un organismo que se llama el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, que es el que tiene la potestad de determinar a nivel nacional cuáles son los medicamentos, en qué condiciones se tienen que dispensar. Y a su vez es un organismo que controla absolutamente la elaboración del medicamento, la importación del medicamento, y son gente que está capacitada para ello, por la mayoría son de origen universitario y farmacéutico. Así que desde ese punto de vista ellos son los que teóricamente tienen que saber, pero aquí evidentemente ha habido presiones por parte de Economía para determinar que algunos tipos de medicamentos pueden pasar de lo que es de venta bajo receta a venta libre. ¿Qué ocurre con esto? Que hay, lo que nosotros vemos es, primero, la intención teórica por parte de Economía de bajar los costos de salud, y paradójicamente esto va a producir todo lo contrario. ¿Por qué decimos esto? La venta libre es una falacia que se está utilizando porque realmente es venta libre en farmacias. ¿Qué significa eso? Que el medicamento sí o sí se tiene que dispensar en una farmacia donde es un lugar adecuado para lo que es la guarda del medicamento, lo que es la dispensa, lo que es el control y sobre todo lo que es el consejo que se tiene que dar en función de cómo se tiene que tomar, y evitar la automedicación, que es irresponsable. La venta libre es justamente para hacer una automedicación bajo el consejo del farmacéutico, que le dice cómo lo tiene que tomar y para qué lo tiene que tomar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el medicamento de por sí es algo que sirve para algo, no es inocuo, sino que tiene una función determinada para determinado tipo de afecciones. Entonces, si nosotros lo tomamos en una forma que no es la correcta y que no sabemos por qué lo estamos tomando y donde no hay un diagnóstico presuntivo previo, entonces puede hacer macanas. O sea, puede haber contraindicaciones, puede haber toxicidad, puede haber reacciones alérgicas, y estoy hablando de cuestiones que son menores. Ahí puede haber interacción medicamentosa, suponiendo que un paciente está tomando determinado tipo de medicación por una terapéutica que se le ha indicado al médico y de repente se le ocurre tomar algo para otra cosa. Y puede haber una interacción medicamentosa que puede ser contraproducente, o se exacerba o todo lo contrario. Puede ocurrir que ese medicamento que está tomando para esa terapéutica no le va a servir. Sí, igual esto pensándolo, que cuando uno va a hacer la compra en la farmacia, Eduardo, y usted hace las preguntas correspondientes, la persona que le está comprando le responda con la verdad. Porque yo puedo ir a comprarle a usted y le digo, quiero, no sé, algo para... Acá hablaban de la CEMUC, algo que está re de moda ahora para darlo en los casos de afecciones respiratorias. Y usted me dice a mí, ¿usted está consumiendo alguna medicación? Yo le digo que no. Bueno, obviamente, es una cuestión de autorresponsabilidad también. O sea, no me tiene que mentir la persona para que yo le diga, bueno, esto lo puede tomar o no lo puede tomar. En el caso de la CEMUC, a su vez, también es la dosis, que es la que está de venta libre. La dosis del 600 miligramos no se puso de venta libre, que es la que puede salir por receta, que es de acuerdo a lo que da el diagnóstico del médico. O sea, es un mucolítico, se utiliza como mucolítico, que a su vez también tiene contraindicaciones como todos los medicamentos. Todos los medicamentos son para algo definitivo, y eso es un químico, o sea, en consecuencia hay que tener mucho cuidado cómo se usa. Que para que haga más efecto, en muchos casos se los receta con alguna otra medicación, o sea que uno no va y solamente compra la CEMUC, compra otras cosas, y en otros casos no. Y Eduardo, en las farmacias, en este caso más allá de lo que son kioscos, eso es otro tema. En las farmacias, luego del decreto,
¿están habilitadas para exhibir los medicamentos de venta sin receta en las góndolas? ¿O después ya es decisión de cada farmacia qué hacer con esos medicamentos y dejarlo en las góndolas o no? Bueno, ahora vamos a entrar en una cuestión jurídica. La Argentina se maneja con una ley superior que es la Constitución Nacional, que a su vez las provincias no delegan a veces el poder al poder federal de determinadas cosas, que son la seguridad, la salud y la educación. ¿Por qué? Porque son precursoras las provincias a lo que es la nación en sí. En consecuencia, en la provincia del Chubut, como en muchas jurisdicciones, tenemos ley propia de farmacia. Nosotros tenemos la ley de ejercicio de la farmacia, que es una profesión, que es la 1071, la X71, donde uno puede constatar a ver cómo se pueden dispensar, cómo se pueden elaborar medicamentos, inclusive habilita esta ley para inclusive elaborar medicamentos, si hubiera un laboratorio que quisiera venir a instalarse acá en la provincia. Hay toda una serie de condicionamientos que es inherente a lo que es el medicamento. El medicamento no es un bien de consumo, es un bien perteneciente a la salud. Por ende, las provincias regulan este tipo de cosas. En la provincia del Chubut, así como provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, o sea, más o menos son 15, 16 jurisdicciones de los cuales cada provincia tiene una ley. Sí. Y se impide legislar sobre eso a nivel de nación. A nivel nacional hay una ley que es la Ley Nacional, que es la 17.565, que se ejerce en determinadas provincias que no tienen leyes propias. Por ejemplo, Capital Federal. Capital Federal depende de la Ley Nacional. Hay algunas provincias del norte que también dependen de la Ley Nacional. Hay otras provincias como el Neuquén que no tienen ley propia de farmacia. Sin embargo, el gobernador no adhirió a ese DNU famoso 70 entre los artículos que son del 315 al 325 que son inherentes a farmacia. O sea que todo es igual. Okay. Ese último decreto que ha sacado el Poder Ejecutivo Nacional solamente va a actuar en aquellos lugares donde ejerce la ley nacional, Perfecto. no donde hay leyes provinciales. La ley provincial nuestra ya ha habido una aclaratoria por parte del Ministerio de Salud de acá de la provincia diciendo los medicamentos solamente tienen que ser en farmacia y en condiciones adecuadas a la ley. Bien, entonces en Chubut, para llevar claridad, los medicamentos solo se deben vender en farmacias habilitadas. Exactamente, en ningún momento el DNU 70 actuó en la provincia de Chubut. Perfecto. No, la parte de farmacia estoy hablando, ¿Y ¿no? qué pasa? Después Sí. se ha adherido en otras cuestiones, el DNU 70 era enorme. Bien. Así que, pero lo inherente a la parte de farmacia no tiene injerencia porque legalmente no le corresponde. Eduardo, ¿qué pasa o qué opinan ustedes desde el colegio cuando se escucha algún que otro comercio, sobre todo relacionado al kiosco o al mercado más chico, que dice, está bien, yo no vendo medicamentos, no me dejas vender medicamentos, pero claro, vos podés vender golosinas? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué se opina desde ese lugar? Primero es fundamental que el Ministerio de Salud no permite que en las farmacias haya golosinas. O sea, no lo va a encontrar excepto que sean inherentes a la salud, los caramelos de propóleo, ese tipo de cosas que obviamente se utiliza para alguna afección determinada. Pero dejando de lado eso, la ley es la ley, o sea, uno tiene que acudir y hacer caso a la ley. De eso se trata. El que está haciendo ese tipo de cosas está haciendo cuestiones ilegales, donde la autoridad de aplicación es la que tiene que actuar. Obviamente, primero se le advierte, el advierte dice que esto no se puede hacer. Y hay que ver cuál es el origen de esos medicamentos que teóricamente no los puede tener. O sea, no se puede dispensar medicamentos en un lugar que no está habilitado como tal, como farmacia, y a su vez hay que ver cuál es el origen, quién es el que le provee ese tipo de medicación, porque es ilegal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es ilegal. O sea, eso no le quita que uno por ahí va a algún kiosco y encuentra medicación. Y bueno, obviamente se dice, mira, esto no se puede hacer. Justamente, porque le iba a decir eso, porque he pasado por kiosco y hasta te digo más, hay gente no está que, a la vista. Hay gente que a kioscos que quedan cercanos a farmacias, no, porque no conseguí determinado medicamento, entonces me crucé a ver si tenían ustedes, a ver si tenía aquel, como que buscan también la alternativa. Bueno, pero ahí hay otra cuestión, que yo no quiero ser abogada del diablo tampoco, pero acá hay otra cosa, Eduardo. He pasado por frentes de farmacia que tienen desde líquido para lavar ropa hasta suavizante. Entonces, como que la pelea se va a poner dura. No, acá no es una cuestión de pelear, acá es cuestión de acatar la ley. Claro. O sea, acá no es una cuestión de dimes y diretes. Esto no es cuestión de yo tengo, vos tenés. No, acá hay una ley específica que hay que acatarla. O sea, es lo mismo que decir, bueno, una persona me entra
a robar a la farmacia y se va, pero vos tenés de más, que a mí me falta, no es así. Las leyes son para ser acatadas, las leyes son para ser cumplidas. Después las autoridades de aplicación son las inherentes, las que tienen que actuar. Seguro. Yo no puedo actuar de la otra forma. O sea, yo no puedo decir, bueno, vos no estás, te voy a sacar las cosas que vos tenés en el kiosco. No, yo no soy nadie. Para eso está la autoridad estatal, que es la que tiene que acudir y ser responsable en esas cuestiones, hacer cumplir la ley que es inherente al Estado. Nosotros no podemos hacerlo. Y en este caso me voy para pensando en las obras sociales. ¿Existe un beneficio para ellas? ¿Es un gasto menos para las obras sociales y las prepagas que algunos medicamentos pasen a venta libre? Bueno, obviamente sí, desde cierto punto de vista. Ahora, volvemos a lo anterior que yo planteaba. Si esa medicación le produjo una reacción al paciente, al individuo, termina internándose, termina gastando mucho más dinero para la obra social, inclusive para el Estado, si van a un hospital, que en estas condiciones. Y a su vez, en el caso particular del paciente, de la persona, está gastando más dinero porque no le cubre la obra social una medicación que podría ser. En el caso de los prazoles, por ejemplo, es un tema bastante grave. Uno ha visto en distintos países donde los prazoles se venden bajo receta absolutamente, excepto una cantidad de miligramos que es de 10 miligramos, pero acá se ha autorizado hasta 40 miligramos. Y los prazoles tienen sus consecuencias, tienen problemas que pueden ser contraindicados en lo que se refiere a la salud, e inclusive el uso indiscriminado, el uso sin un tiempo adecuado, de acuerdo a lo que es la terapéutica que le da el médico, de acuerdo al diagnóstico, puede ser hasta precanceroso. Y esta gente ha metido porque causa hasta los de 40 miligramos. Es una cosa muy muy grave lo que está ocurriendo. Nosotros, como agentes de salud que somos, pretendemos que el medicamento siga siendo lo que tiene que ser, un bien social, donde tiene que tener una regulación, que tenga acceso todo el mundo al medicamento, y tiene que ser un uso racional. Esto no es para consumir. Ellos hablan sobre consumidores. No, esto no es consumidor. Acá tiene que haber un uso racional bajo un control absoluto de todo lo que son los agentes de salud. Empezando por el mismo, que es el diagnostista, que va a prescribir una medicación para que ese paciente toma la medicación una determinada cantidad de tiempo de acuerdo a la terapéutica que tiene que ser utilizada. O sea, ese es el problema de fondo. Acá se pretende cambiar, o se ha cambiado, lo que es el paradigma del medicamento, de ser un bien social a ser un bien de consumo. Los medicamentos no son un caramelo, no son para estar en cualquier lado y tomado en forma de libre albedrío. Esa es la cuestión de fondo. Acá es una responsabilidad por parte del Estado. Después obviamente estarán las responsabilidades individuales de la persona humana, claro, que es la que quiere hacer o no. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que el alcohol es perjudicial. Y bueno, pero todos tomamos alcohol en mayor o menor medida. Sabemos que un exceso de alcohol es absolutamente perjudicial. Entonces, hay responsabilidades con respecto a este tipo de cuestiones, donde sobre todas las cosas, el paciente no tiene idea a veces lo que está tomando y para qué sirve. A veces presume que esto sirve para tal cosa porque la vecina me lo dijo, porque mi sobrino... Sí, o porque le hizo bien a la vecina. Claro. Exactamente. En medicina hay vieja axioma, dice, no existen enfermedades sino pacientes. O sea, cada enfermedad no es en forma genérica. Cada paciente va a reaccionar de manera distinta. Total. Bueno, Eduardo, nos tenemos que ir al poblado rural. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar, chicas. Un saludo grande. Eduardo Molina, el presidente del Colegio de Farmacéuticos del Chubut.